Este programa es traído a ti por LCAC. Y si no has comprado tu vehículo, hazlo ya y mete un gol con Latino Community Auto Center. No crédito, no hay problema. Y si tienes tu propia compañía, también te podemos ayudar. ¿Buscas una troca y no tienes crédito? Llama ya 919-772-1800. LCAC, Latino Community Auto Center, el dealer que ayuda a los latinos como yo. Agradeciendo a Yair Pereira que nos recibas aquí en tu casa, Yair. Muchas gracias. No, son bienvenidos aquí. Al contrario, gracias a ti también por tu tiempo, por la invitación y bueno, aquí están en su casa. Oh, gracias, la verdad. ¿Y cómo vas? ¿Cómo vas, Yair? ¿Cómo van esas ansias de estar parado sin jugar? ¿Cómo se está asimilando esto? Ya de buena manera, ya tenemos ahí unos meses que hemos parado, si bien por más que nada decisiones médicas también que tenía que tomar yo una decisión. Todavía no he anunciado, por ejemplo, mi retiro porque tenía ahí algunas ofertas y tenía algo todavía por hacer en cuestión del fútbol, pero me estoy basando mucho en mi salud. Hoy en día, sí, si bien estaba ya en la etapa final de mi carrera, también estoy tratando de evaluar qué es lo mejor para mí también en un futuro. Si la rodilla me va a dejar, porque he padecido durante mi carrera o los últimos años de gran parte de mi rodilla. Y sí, hablando siempre con especialistas me decían, ¿sabes qué? O paras o puede ser peor. Entonces tomé obviamente esa opción de buscar primero mi salud y ver, pero siempre están esas ansias de querer estar ahí en la cancha, de poder jugar. Me he mantenido o he tratado de estar bien físicamente, como por si bien te digo, esas oportunidades que se me han presentado. Pero digo, al final del día estoy tranquilo, asimilando las cosas poco a poco y bueno, esperando a ver qué cosas vienen. Híjole, es difícil asimilar que el retiro puede estar cerca, porque ahorita me dices, no anunciado porque quiero, pero sí, es difícil asimilar ese momento de la vida, de la carrera de un jugador. Sí, la verdad, sin lugar a dudas, es muy difícil. Siempre extrañas la cancha y más porque tengo 20 años en esto, desde chico, desde que estoy empezando mi carrera, pues siempre he estado al 100 en cuestión del deporte, a estar entrenando, a despertarme, irme a entrenar, estar con el equipo. Si bien el fútbol siempre ha sido algo de en conjunto, extrañas esa parte, extrañas el vestidor, extrañas los compañeros, extrañas la gente, la afición. Todo ese tema entonces se vuelve complicado, se vuelve un poco complicado. Al principio te empiezas a desesperar al no tener quizá esa adrenalina que siempre el fútbol te va dando. Entonces, si bien con ayuda de mi familia y obviamente pensando en qué podría venir quizá después del fútbol, pues tratas de ocuparte también en cosas para no estar pensando todo el día en esa situación. ¿Cuántos años tienes? 35. 35, estás chavo todavía. O sea, bueno, porque he visto, dicen para el fútbol ya estás viejo, ¿no? Pero para otras cosas estás muy chavo todavía para pensar en hacer muchas cosas. A ver, sales del Necaxa, ¿qué has hecho de la salida del Necaxa para acá? ¿Qué ha sido la vida de Yair Pereira? Pues me vine aquí a la ciudad de Guadalajara, que aquí es donde hice mi base. La verdad es que aquí es donde nos hemos hallado, mi familia y yo hemos estado viviendo, la verdad que muy tranquilo, tenemos muchos amigos, entonces me vine directamente para acá. Me enfoqué mucho en el tema de recuperación, me fui un tiempo a España a tratar de recuperarme en la partadilla, empecé a buscar ese tema médico que pudiera ayudarme un poco en el tema de mi rodilla. Entonces, ahorita me quedé aquí mientras atendiendo ciertas cosas como algunos negocios que también había emprendido mientras yo estaba jugando fútbol y tranquilo, te digo, tratando de ver qué es lo que viene, preparándome también para diferentes cosas, te digo, ya sea en el tema empresarial o si viene algo después en el rubro del fútbol. Que no todos lo hacen, ¿eh? No todos se van preparando, ¿eh? Yair, hay muchos casos que de repente les agarra de sorpresa, ¿no? El retiro y ahí, eso es como una buena moraleja, ¿no? Hay que prepararse para lo que puede venir, bueno o malo, ¿no? Sí, la verdad que pues desgraciadamente hemos visto muchos casos así, bueno, personal me ha tocado gente o amigos o algunos compañeros que tuve en el fútbol que hoy en día dejaron de jugar y se quedaron literal en la nada, tratando de ver qué es lo que pueden hacer, pero sí siempre pensando yo durante mi carrera en ver en qué podía invertir, en qué se podían hacer algún tipo de negocio que el día de mañana, tú sabes, el fútbol se te corta de raíz y en ese momento, papá, te olvidas de un salario fijo, te olvidas de que te va a caer la siguiente quincena, ¿no? Ahí empiezas a
a realmente vivir. Es como dicen, como que te pican esa burbuja y llegas otra vez a la vida normal, donde si no estás preparado te vas a enfrentar a una vida bastante dura. Sí, como los niños, ¿no? Empiezan a caminar, órale, ya vas solito, ¿no? Ándale, a caminar, ¿no? A depender de ti mismo. Y justamente, a ver, voy a ir a los inicios. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo era el Jair Pereira de niño? ¿Creciste en Cuautla o...? No, fíjate que yo nací en Cuautla, Morelos, pero realmente creo que estuvimos ahí como 5 o 6 meses y después, por trabajo de mi papá, nos vamos a la ciudad de Irapuato. Yo realmente cuando me preguntan de dónde eres, sí, nacido en Morelos, pero criado realmente en Irapuato, Guanajuato. Ahí es donde empiezo toda esa infancia, pues ya sabes, desde kinder, primaria, secundaria, hasta prepa. Que ayudabas a tu papá en su trabajo, ¿no? Sí, me tocó ahí ayudar a mi padre. Mi papá vendía quesos, tenía sus rutitas en rancherías de ahí de Irapuato y pues ya sabes, mientras él cargaba las canastillas, nosotros le ayudamos con los quesos para llegar y ponerlas ahí en las tienditas. Desde muy chico mi padre nos enseñó igual a trabajar. Somos 5 hermanos, los cuales pues también siempre estuvimos apoyando a papá, pero pues es algo que siempre admiramos de él, ¿no? Que la verdad que siempre se esforzó para que nunca nos faltara de comer. ¿Y cómo nace lo del fútbol? ¿Jugabas fútbol de niño? ¿Jugabas en la calle? En la calle. Todo empezó también en la primaria. Ya sabes que en la primaria siempre hay torneos de fútbol, así que hace el niño el grupo sexto A contra el sexto B, ya sabes. Y siempre en el recreo, pues era jugar hasta con una latita, una madre de frutzi, o sea. Sí, algo. Pero la verdad es que era así. Y también en la calle, o sea, yo tenía a mis vecinos que, ¿qué onda vamos a sacar? Sácate la silla de tu mamá, y sacábamos la silla del comedor para jugar. Los pinos o 2 botes de basura y órale a jugar. Piedras, todo. Y así fue como empezó. O sea, llegaba de la escuela, comíamos y la tarde era de que ya te tocaban los amigos para irte a jugar. Y así fue como empieza esa historia del fútbol. Oye, ¿y de qué edad llegas en esa primera vez a Chivas? Que Jaime Pajarito. Ya saben, bueno, los que no saben, llegó muy chiquillo Jair Pereira a Chivas. Y cuéntanos, ¿qué pasó? Sí, llegué, fíjate ¿Qué edad tenías ahí? Iba a cumplir 15 años. Tenía como 14, 15 años. ¿Y por qué será o qué dices? Porque haz de cuenta que en Irapuato yo estaba jugando en un equipo que era como, le decían Chivas Irapuato. Era como una filial. Y un día estábamos fueron a hacer pruebas el Güero Real. Y me acuerdo que esa vez nos llevan a 2, o sea, como que captamos la atención de él, 2 jugadores, el Gauchito Ávila. Mira. Y yo. Otro más del Güero Real, ¿eh? Otro más del Güero Real. Y entonces Gaucho llega con la Pájara Chávez, me acuerdo, en una categoría 85 y una 86 con Jaime Pajarito. Y estábamos en Verde Valle, en la Casa Club, entrenando con el grupo que nos correspondía. Pero bueno, al final del día, Jaime, después de 3 semanas, casi un mes que estuvimos a prueba, él decide pues, que no entraba obviamente en planes para él o que quizá en ese momento no estaba preparado. No. Y pues me cepillan y ahí voy así con mi maletita de regreso a Irapuato. Híjole, o sea, es para pasarle la cuenta a Jaime Pajarito, después lo que tuvo que pagar Chivas para traerlo, ¿no? Son de veras de las cosas que pasan en el fútbol, se dan. ¿Y qué pasó ahí en tu cabeza ya cuando, híjole, te desanimas botaron? Porque muchas veces cuando eres joven no entiendes, o no entiendes mucho el tema de razones, ¿no? O el por qué. No soy tan bueno, qué exactamente, rollo. O sea, yo creo que sí tienes que ser muy, no sé si de ser la palabra ética o para decirle a un chavo para que no se desanime. Tienes que tener buenas formas para decirlo y quizá en ese momento yo no lo entendía así. Pero al final del día yo siempre de niño tenía ese sueño de ser futbolista profesional, de llegar a primera división. Yo siempre decía, no, yo voy a llegar a primera división, yo voy a llegar a primera división. Pues ya me tengo que regresar a Irapuato, sí, triste, pero decía, bueno, yo todavía estaba estudiando en ese entonces, creo que era la secundaria, ya empezaba creo que el primero de prepa. Y me regreso y sigo jugando en el barrio. Chavito perseverante, ¿no? La verdad que siempre, toda mi carrera fue así a base de perseverancia. Sí, y entras a Tampico, ¿no? No. De ahí me voy a probar, me hago pruebas en Cruz Azul. Entonces, literal de que hablé por teléfono. La típica. Vestidito de blanco, vámonos. Te presentas en tal lado, 400 niños y de esos niños jugabas 20 minutos. De esos 400 quedaron 18, 11 y nos pusieron a entrenar un equipo piloto. Ya de ese equipo piloto solamente 2 fuimos a probarnos
al tema de... ¿Y siempre central? No, jugaba de lateral. De lateral derecho. Y así es como llego ahí primeramente a Cruz Azul. Paso todos los filtros igual. Llego, estaba Nacho Flores, que en paz descanse, y él me dice, no, que tú me vas a servir mucho, y aparte él era lateral derecho también. Nacho Flores se tiene que ir a Primera A porque habían corrido un técnico de Primera A, lo suben a Nacho y llega otro profe, el profe Villa. Sí. Y él me dice que pues, no entraba en planes para él. Hijo, otra vez. Entonces yo decía, ya me había yo salido de mi casa a los 16 años. Entonces yo dije, no puedo regresar así. Y uno de los chavos había jugado en el América, de los que también se probó conmigo. Me dice, oye, si nos vamos a probar al Atlante. Y yo le dije, pues sabes que sí, yo no me regreso a Irapuato o así. Nos vamos a probar al Atlante y estaba Mario García, era el entrenador. Y llegamos, nos probamos, yo le dije, no, pues estuve en Cruz Azul probando y todo eso. Pero al final me hicieron esto y no. Me dice, bueno, te voy a dar 2 semanas. Empecé a entrenar esa semana y a la semana me dijo, ¿sabes qué? No, sí te quedas conmigo. Y él es el que me hace el primer registro, entonces empiezo ahí en Atlante. En Atlante, fíjate, Ajá, porque... de entonces, 16 años, sí. De 16 años. ¿Y entonces cómo es que regresas a Cruz Azul? Porque... Estoy 2 años en Atlante, pero luego en Atlante me dejan sin contrato y me tienen entrenando a veces con Primera División. Había una Segunda División que asciende y esa creo que se la llevan para Colima. Entonces nos quedamos varios jugadores así sin contrato. Entonces decía, ¿qué voy a hacer? Y uno de los entrenadores que tenía yo era Ricardo Carvajal. Y había sido compañero y era muy amigo de Robert Dante Siboldi. Entonces le dice, Robert traía la Segunda División de Cruz Azul. Entonces le dice, hay un chavo que me gusta, dice, la verdad me encanta y por favor dale la oportunidad. Y le dice Siboldi, ¿de qué juega? Y dice, pues te puede jugar de lateral o de central. Y dice, no ocupo centrales, dice, todos mis centrales están en la selección y tengo otros que son muy buenos y yo ocupo un volante por derecha. Y yo le digo, pues dile que juego de volante por derecha. Sí, no, pues claro. Entonces Siboldi se reía y le insistía. Entonces Robert, la verdad es alguien que también aprecio mucho, le dice, dile que se venga, va a entrenar 2 semanas conmigo, mientras le conseguimos una Segunda División para ver en dónde le podemos acomodar. Entonces Robert va y habla conmigo muy derecho y me dice, ¿sabes qué? Yo no ocupo centrales, o sea, mis centrales van a la selección nacional, a la sub-20 y todo el rollo. Y decía, chin. Y fue muy, muy claro, ¿no? Entonces yo me empecé a entrenar y literal me aventaba de cabeza, o sea, todos los entrenamientos. A llamar la atención, ¿no? A llamar la atención, exactamente. Siempre iba primero, siempre intentaba hacer las cosas bien. Y después de esas 2 semanas que me llama Robert, me dice, Yair, pues tengo que hablar contigo. Y yo le dije, no, Robert, Ya, mira. otra vez, ya. Dice, otra Dije, vez, ¿no? sí, Pues ya. yo le dije, no, mira, muchas gracias. Nada más te quiero agradecer por estas 2 semanas. Te aprendí muchísimo, aunque no me creas, aprendí muchas Tranquilo, cosas. tranquilo, espérate, ya Sí, ahí, dice, tranquilo. no, Shair, vení. Me dice, ¿qué pasó? Me dice, me recordaste mucho a un jugador uruguayo que yo tenía en la selección. Y la verdad que tenía mucho tiempo de no ver un jugador con esa garra. Dice, la verdad, me sorprendiste gratamente. No te voy a decir, ni te estoy prometiendo que vas a jugar, pero después de esto que me acabas de demostrar, te voy a registrar. Y yo así de que se me bajaron casi que los chones y yo así, aparte Cruz Azul era el equipo al que mi papá siempre le había ido. Entonces dije, órale, pues ahí comienza el sueño ahí con Cruz Azul. Ahí es donde llego a tener mi primer salario, me registran en Segunda División. Hidalgo, ¿no? Que Ajá. estás ahí. Y ya me registran en Segunda División. Y ahí es donde empieza mi carrera ya con Cruz Azul, y del cual ya no salí. Hasta después somos campeones en Segunda. Y un profe que falleció hace unos años, el Güero Saldívar, ¿te acuerdas de él? Él dirigió el Irapuato, también estuvo en Cruz Azul Hidalgo. Él me ve en la final y él quería refuerzos para el Tampico. Es como llego yo al Tampico Madero, me voy a préstamo 1 año a Primera A en ese entonces. Me voy 1 año a préstamo. Pero ya perteneciendo a Cruz Yo a Cruz Azul pertenecía, me voy a préstamo 1 año. Entonces dice Cruz Azul, pues lo sacamos a él, que agarre experiencia en primera y nos los regresamos. Y así Y es sucedió. donde ya el Ojitos Mesa ya Y ya después el Ojitos Mesa es el que me empezó a ver. Desde antes Benjamín Galindo me subía mucho a entrenar, pero el que me da la oportunidad es el Ojitos Mesa. A ver, ya llegamos al momento en el que debutas con el Ojito, pero tú hablabas de ahí de un compa en la Ciudad de México. ¿Cómo sobreviviste en la Ciudad de México todo ese tiempo? Era bien complicado, porque lo digo por los chavos de repente que tú dices, tenías 16 años. ¿Cómo sobrevives en la Ciudad de México de 16 años, viniendo de Irapuato sin quererte regresar, sin tener un salario fijo? ¿Qué hiciste? Fíjate que Dios me puso así también como personas claves. Conozco a un chavo que me da trabajo. Él tenía una empresa que lavaba alfombras y lavaba sillas en restaurantes
como esos VIPs, los dogs, todo ese rollo. Estábamos también en restaurantes, taquerías y todo, que eran en prolongación División del Norte. Entonces llegábamos y entrábamos a las 12 de la noche. Eso era lo jodido. Que entrábamos a las 12 de la noche y salíamos a las 6 de la mañana. Y a entrenar luego. Y a entrenar. De ahí él me dejaba en paseos en Tasqueña. Y en Tasqueña yo agarraba un metro para irme hasta Pantitlán. Y de Pantitlán agarrar un pecero que le llevaban ahí un camión para llevarte a Ciudad Neza, que es donde luego entrenábamos nosotros. Entonces él me pagaba 200 pesos la noche. Sí. Entonces yo decía, bueno, tengo que trabajar 2 o 3 noches para poder tener 40 pesos que me salía a la fondita para comer. Y de ahí yo me iba administrando. La verdad es que sí fue algo difícil. Es que hice punto ahí porque muchos chavos hoy día lo quieren todo fácil, ¿eh? Sí, no. Ya cada vez sacrifican menos, ¿eh? Cada vez sacrifican menos y por eso, o sea, había que joderle. Sí, la verdad es que sí tenías... sabía que si no lo hacía, no comía, porque la verdad es que en Atlante... En ese entonces no te tenían, la verdad, en esa parte muy olvidado. Y pues tú tenías que ver por ti. Muchos de los que jugaban en Atlante, casi todos eran de ahí, de la Ciudad de México, de los alrededores, pero éramos pocos los que veníamos de fuera. Algunos pues sí tenían el apoyo económico quizá de sus padres, pero en mi caso, pues yo sí tenía que trabajar. O sea, para poderme comprar unos zapatos, también de pronto los jugadores de primera división, el Chamagol, el Pato Galás, todos, sí sí me regalaban a veces o un zapato o a veces boletos, y ya yo ahí hacía, los vendía y todo el rollo. Sí, bueno, había que salir. Sí, estaba viendo la manera de poder generar algo para mí, sabiendo que cuando yo quería conseguir un trabajo, todos me decían, ok, vas a entrar de 9 a 2 y de 4 a las 6 libre. Le digo, no, pues yo tenía que entrenar, o sea, yo tenía que entrenar a las 9 de la mañana, entonces todos los trabajos que me proponían no se podía. Entonces tuve que buscar esa parte alterna que era este trabajo que me daba la posibilidad. Y había que aguantar vara, no había que a veces pues no dormir incluso. Oye, y cuando llega ese tu primer gran sueldo, ¿qué hiciste con él? Ya cuando llegó el sueldo de esos de sorpresa, de ay, cabrón, ¿a dónde fuiste? ¿Qué hiciste con esa lana? No, pues la verdad es que siempre traté de ser muy, muy administrado. Fíjate, yo la verdad es que también me caso joven y fue un gran respaldo mi esposa. La verdad, esa fue la que también me ayudó demasiado a estar siempre bien centrado sobre las cosas. ¿Casaste? A los 22 años. Sí, muy chavo. Entonces, justo cuando empieza a llegar esa parte, yo empecé a tratar de ver primero para comprarme un terreno, porque no me alcanzaba para comprarme una casa. ¿A ella la conoces en la Ciudad de México? A ella la conozco en Tampico. A ella la conozco en Tampico. Y ya, pues entonces, te viene acompañando en toda tu... Sí, ella la verdad que me conoce desde que no teníamos nada. A veces en Tampico ni siquiera tampoco nos pagaban. Fue una etapa también complicada, donde pues ella también se fletó el andar en el metro, en subirse al camión. De pronto sí teníamos obviamente esa parte bien administrada de saber que lo que comprábamos, contar literal los pesos, ahorrar para comprarnos un carrito porque no teníamos coche. Entonces, en la Ciudad de México, cuando no tienes coche, digo, siempre se puede, ¿no? Digo, yo pude desde los 16 años estarme moviendo, pero sí ya cuando tienes a alguien que acompañas y de pronto empezar cuando queda embarazada y que teníamos que ir al ginecólogo, que teníamos que ir a ver, pues para mí también era incómodo de repente estarla llevando y entre empujones en el metro y todo eso. Pero bueno, al principio así fue. Después, como tú le hablas, empieza un salario donde empiezo a ver prioridades que siempre era tener una casa propia, porque tú sabes que te lo repito, el fútbol es muy cambiante, te puede ir bien o te puedes quedar ahí. Puedes estar en la cima y de repente se acabó todo. Exactamente. Entonces fue así, nos compramos nuestro primer terreno y ahí empezamos a ahorrar para poder hacernos de nuestra primer casa. Ayudé mucho también a mis padres, que es algo de lo que, una de las cosas que yo siempre tenía de niño, ¿no? La mentalidad. Yo por eso salgo de Irapuato. O sea, yo decía, yo quiero poder ayudarlos, quiero poder darles una mejor vida tanto a ellos como a mis hermanos. Y la verdad que el fútbol me lo ha dado, ¿no? Obviamente al principio sí se me pusieron obstáculos que era o rendirme, irme a la cómoda, vivir ahí, estar obviamente a la sombra de mis padres, o era salirme de esa zona de confort para
para tratar de mejorar y tratar de buscar el sueño que tanto anhelaba. ¿Cómo lo tomaron tus papás todo esto? Al principio les costó trabajo. De hecho, recuerdo perfectamente una vez que va mi papá a verme donde yo vivía y como que se le salían las lágrimas. Se le salían las lágrimas, que me decía, hijo, no, regrésate a Irapuato. Me decía, ya no te va a faltar nada, ya tienes casa, ya vas a tener el tiempo de comer. O sea, yo le decía, no, papá, pero estoy muy bien. Pero sí, la verdad, las condiciones eran malas. O sea, yo no tenía regadera, yo tenía que bañarme al famosísimo jicarazo con agua fría. O sea, ratas en la cocina o en el lugar, las ventanas con quebradas. La verdad no era muy grato el lugar donde vivía, pero yo decía, no, papá, estoy muy bien. Pero sí, al principio yo les costó trabajo, aparte yo fui el hijo que salió a más corta edad, ¿no? Quizá con el que convivieron en teoría un poco menos, porque pues sí me fui de casa, pero después, pues obviamente supieron que todo este proceso valió la pena, entonces fue como una grata sorpresa el día que me vieron debutar y más en el equipo al que le iba mi papá, Cruz Azul. Híjole, qué padre, ¿no? Qué padre que llegas a hacer eso. Y ahora, en la vida del futbolista, ¿era la que imaginabas, Jair? No, ¿Tú alguna vez la imaginaste? Todo lo que es alrededor. ¿Cómo es la vida del futbolista? Mira, yo la verdad es que cuando era niño, cuando estaba más joven, yo vendía raspados también afuera del estadio del Sergio León Chávez. Y yo veía cuando salían los jugadores en sus coches y veía cuando los niños se le acercaban a pedirles una foto. Yo les regalaba a veces raspados y a veces me regalaban un boleto o así. Y yo veía esa parte, o sea, era algo muy bonito. O sea, yo nada más veía la parte final del jugador. Yo veía el ser conocido, el ser famoso. Que la gente admira nada más, y al que salía en su coche bonito, todo bañadito, todo. O sea, la parte final, el resultado final de un futbolista, ¿no? Que quizá es lo que también muchos jóvenes ven y dicen, wow, yo quiero tener eso, yo quiero ser como él, a mí me gustaría que me pidan una foto. Pues a lo mejor como niño lo sueñas, porque pues estás en una etapa de aprendizaje, pues eres todavía un niño, estás viviendo esa adolescencia, pero es una parte dura que muchas veces tienes que aguantar muchas cosas, o sea, tienes que aprender a madurar muy, muy rápido porque te tienes que hacer independiente, sabes que si no trabajas no comes. No en todos los casos, hay algunas gentes y hay algunos clubes que cuidan mucho a sus jugadores o a sus canteranos, que eso yo la verdad lo veo cuando yo estaba en Chivas o en Cruz Azul, que digo, no manches, agradezcan realmente que tienen esto, o sea, no te quejes de la comida, no te quejes de esto, o sea, porque ellos no vivieron la otra parte. Claro. Pero yo agradezco todas estas partes porque me ayudaron a forjar un carácter. A ser lo que eres, ¿no? Pues sí sé que se me dio la oportunidad de poder llegar a donde a lo mejor ni siquiera me había imaginado. Llegar a Chivas fue como un top importante para ti. Sí, ¿Cómo también será la llegada fue un trampolín. Yo estaba en Cruz Azul y la verdad es que yo antes de llegar a Chivas había renovado 3 años para Cruz Azul. Y yo estaba, me acuerdo, de vacaciones en Las Vegas y me habla Jorge Vergara, que en paz descanse. Y él me dice, hola Jair, ¿cómo estás? No sé qué, sí. Ya te teníamos ahí. ¿Cómo estás, Jair? Sí, ya me dice, oye, fíjate que estamos interesados en ti. Creemos que puedes ser una parte fundamental en nuestro equipo. Te hemos venido siguiendo a través de un año, hemos visto cómo te has crecido futbolísticamente y creo que nos ayudaría mucho que vinieras para acá, pero te quiero preguntar si tienes la intención de venir o si te gustaría venir. Entonces yo me quedé así como en shock. Digo, hola, ¿qué tal, Jorge? Le digo, mira, Jorge, pues la verdad no te digo que no. Si bien es un equipo al que también, pues de niño también admiraba por el hecho de que siempre te ven en esa parte, ¿no? De que pues, son puros mexicanos y todo. Y tú, chico, dices, pues qué padre. Aparte, un equipo muy popular, que gran parte de mis amigos le iban a Chivas, me acuerdo en la infancia. Pero yo era, no, pues es que mi papá le va al Cruz Azul, yo le tengo que ir al Cruz Azul. El tema es de que, le digo, creo que no tienes que hablar conmigo. Le digo, yo acabo de renovar 3 años y por lo que sé, tendrías que hablar con Billy, que es el dueño del equipo. Le dije, entonces, no te podría responder. No te digo que no, te agradezco muchísimo la intención, pero déjame lo hablo yo allá. Me dice, no, yo ya hablé con él, tú tienes que decidir y yo me quedé... Ahorita, digo, espérame, 6 rojo, apenas estoy todo rojo, Olin, órale. Y ya, espérame, aguanta. Sí, ya estaba casi apostando todo el sueldo, ¿no? No, el tema es de que me dice, bueno, te voy a hacer una segunda llamada, platícalo y lo checas a ver qué va a pasar.
Entonces ya cuelgo la llamada y yo me quedo así como que, ¿qué onda? Entonces yo no tenía representante. Yo normalmente todos los contratos en Cruz Azul me los arreglé solo. Entonces empiezo a preguntar, a ver qué onda. Hablo con Memo Vázquez, era el entrenador. Después iba a llegar Tena, porque se va Memo Vázquez y llega Tena. Y yo me presento ya después con Cruz Azul. Pero Chivas ya estaba entrenando en el CAR. O sea, nosotros sí, Chivas no había calificado, nosotros sí, pues obviamente se desfasan las vacaciones. Entonces yo me quedo así, espérate. Entonces llego con Tena y me dice, ¿a dónde vas? Y ya dice, si aquí tengo mi defensa bien armada. La verdad es que teníamos un... ¿Estás yendo para acá o qué? Dice, ¿qué prefieres? ¿Gloria o dinero? Y ya le dije, no, pues, gloria o dinero. Le digo, pues no manches, pues, es que me están ofreciendo muy buena lana ya. La verdad es que sí, contractualmente me convenía mucho también venir a Chivas. Y ya después yo me siento a hablar con Billy. Le digo, oye, Billy, si tú me ofreces esto, yo me quedo acá. Pues es que yo soy de casa. Dije, yo aquí me formé. Y me dice, Billy, mira, es una buena oportunidad para nosotros, para hacer una buena venta. Y también para ti. Dice, yo sé que estás entre que si te vas, si te quedas. Dice, pero la verdad creo que es una buena oportunidad también para nosotros como club, que nos entre una lana. Y a ti para crecer. Entonces yo preguntándole al Chaco, yo preguntándole a Chuy Corona, preguntándole a Torrado, y me dice, Yair, a veces el tren pasa una vez con una buena oportunidad, pues tienes que ir. Entonces en ese momento pues ya Cruz Azul toma la decisión también de venderme, y es como yo llego a Chivas. Llegas a Chivas y no te topaste a Jaime Pajarito en los pasillos de casualidad. De pronto me lo topaba y yo así... ¿Te acuerdas de mí que me cepillaste, compa? No, sí, sí nos hemos topado varias veces y hablamos y él se ríe, ¿no? Sí, pero yo también lo entiendo, ¿no? Esa parte, o sea, yo quise en esos momentos, no estaba tan bien preparado, a lo mejor había gente que tenía mucho más talento que yo en ese momento, y te lo repito, yo fui alguien en cuestión de trabajo, de disciplina, de perseverar. Me dijeron 3 veces que no y yo decía 4 veces que sí, o sea, y al final del día ese deseo de querer trascender, esa hambre que tenía por querer llegar a cumplir ese sueño, me llevó a poder estar ahí. Y vaya etapa en Chivas, ¿no? Sí. O sea, lo que pasa en Chivas, lo mejor que te pudo pasar en tu carrera, porque llegas a selección también a través de Chivas, ¿no? Sí, me había tocado ir una vez a selección, ya también con Chepo de la Torre estando en Cruz Azul. Sí, que te había convocado. Pero me acuerdo Omar Bravo que me hacía una llamada. Omar me decía, Yair, vente a Chivas, nos vas a ayudar mucho. Aparte no tienes idea lo que es Chivas. Si llegamos a ser campeones con Chivas no tienes idea. Yo decía, entre que me la quería creer y no, porque decía, China, el equipo llevaba como dos torneos estando en los últimos lugares y no calificando. Y yo decía, en Cruz Azul pues siempre estábamos calificando. La verdad, en Cruz Azul también tenía un equipo que me arropaba pues increíble. Jugadores como Luis Amaranto Perea, que venía del Atlético de Madrid, un Chuy Corona atrás, un Cata Domínguez experimentado, un Jerry Flores, un Gerardo Torrado, Israel Castro. Imagínate, un equipo con mucha gente que había trascendido en su carrera. Y ahora era llegar a Chivas, a un equipo que estaba también plagado de jóvenes, y sí, ciertos jugadores de experiencia, pero ahora no era yo el momento de arropar ahora a los jóvenes, no que ellos me arroparan tanto a mí. Y bueno, la verdad que fue una decisión, yo le llamo bastante buena, porque pasé momentos difíciles que también me ayudaron a seguir creciendo tanto como jugador como persona, pero donde viví también etapas pues de cinco campeonatos. Oye, campeón con Chivas, ¿no? O sea, Sí. muy pocos, ¿no? Sí, Muy la verdad que sí. pocos. ¿Qué es ser campeón con Chivas? La verdad que es una cosa que a veces con palabras es difícil de explicar, porque te das cuenta todo el entorno de lo que es Chivas, te das cuenta de cómo la gente siempre quiere ver a su equipo ganador. Si bien pues Chivas tiene una gran historia, o sea, esa no se puede borrar. La historia que ha hecho los campeonísimos y todo, te habla de un equipo histórico. Esa es la realidad. A veces se habla de lo que está pasando en el presente, pero si tú hablas realmente de un Chivas, pues te tienes que ir también a su historia. Y por algo tradición, ¿no? Por algo tiene 40 millones de aficionados, por esa gran historia que lograron hacer jugadores pasados que marcaron una época dorada, le llaman en el club. Entonces, el poder imitar o el poder llegar a cumplir, aunque sea un título que era tan ansiado por la gente, que había pasado desde el 2006 que no llegaba, y después del 2006 que fue en el 97, algo así fue el último. Era cada 10 años. Exactamente, entonces
la gente se hartaba, o sea, la gente quería, al final siempre había una competencia directa, por ejemplo, con América, que estaban peleando en títulos, que quién era más grande, que quién tenía más títulos. Entonces, tú te pones la camiseta y dices, a ver, no. O sea, al final del día yo también me sentía parte, porque si bien no me formé en Chivas, pero siempre de niño quise venir a Chivas. Pero bueno, ahí fue donde el poder ser campeón es lo máximo, yo creo que de las cosas que me ha pasado pues, en mi carrera, donde disfruté muchísimo, donde supe todo ese sacrificio, donde recibimos ofensas, porque pues, era normal, ¿no? Que la gente estuviera ofendida al tener un equipo que a lo mejor no era competitivo y que pensaran que estabas arrastrando la historia del club. Entonces, de repente te catalogaban como las peores Chivas, te ponían a veces expectativa contra unos jugadores seleccionados y en realidad llegaba Jair Pereira, o sea, pero al final del día yo sabía que tenía que ganármelo en base al trabajo, en base a mi juego, a lo que yo pudiera también demostrarle a la gente de lo que podía hacer y que podía tener una entrega total hacia este equipo. Te volviste el comandante, ¿no? Me volví el comandante. Y el título, y con Almeida el hombre importante, ¿no? Sí, todos, creo con Chepo también tuvimos ahí una etapa donde llegamos a semifinales que perdemos con Santos, pero sí lo que revolucionó todo y de lo que se habla o de la gente que más se acuerda, pues es obviamente de los resultados positivos o del que logró campeonar. Y ese fue una era con Matías Almeida, el cual revolucionó gran parte. Él formó un gran equipo, que él sabía manejar bien sus piezas y sin lugar a duda llevó un gran grupo. Creímos en él creyó en nosotros también, porque pues al final del día es bien importante que también crean en ti. Él nos dio esa confianza a cada uno de nosotros y pues lo que pasó con esos fueron 3 años donde logramos conseguir 2 copas, una Supercopa, una Liga, una Conca Champions, el Mundial de Clubes. La verdad que sigue extrañando la afición de Chivas, ¿no? Sí. Esos momentos ahorita, pero bueno, se tiene que ir construyendo poco a poco. A ver, la mejor y la peor experiencia de tu carrera. Yo creo... Porque llegaste a selección con Osorio, ¿por qué no te quedaste con Osorio? Me lastimo del pubis, me da pubalgia. Pero después te recuperaste, Es que recupero, o sea, ya después del Mundial corren se va Osorio. Sí. Entonces yo en esa parte, Osorio me conoce en una Copa Oro. Y ahí él me acuerdo de una experiencia donde él decía que según yo estaba pidiendo mucho la oportunidad y pidiendo la oportunidad y pidiendo la oportunidad. Me lo dice en la selección cuando llega. Porque yo sí venía de buenas actuaciones con el club, veníamos de hacer bien las cosas y justo cuando somos campeones es cuando yo recibo el primer llamado a la selección de parte de él. Y él, la verdad que al principio no me tomaba mucho en cuenta porque pues tenía obviamente su gente que ya venía jugando, pero un día me da la oportunidad y en ese partido se da cuenta que le podía funcionar y a partir de ahí empecé a jugar. Él era de las personas que no podía poner un defensa central derecho por izquierda, o sea, casi nunca lo hacía. Algunas ocasiones lo hacía, pero él porque le encantaba el cambio de frente, el perfil natural. Le encantaba moverle todo. Y yo terminaba jugando a veces por izquierda y me seguía respetando. Y después de esa Copa de Oro me gano las convocatorias a las eliminatorias al Mundial. Y viene tu bronca. Y viene la bronca del pubis. Después de un partido de Costa Rica, allá en Costa Rica, en una barrida me acuerdo perfectamente que me abro de más y ahí siento un jalón en la parte de acá. Termino jugando el partido porque yo no me quería salir. Pero cuando me fui que íbamos en el aeropuerto, de cuenta que cuando hasta para toser o estornudar o algo así, era un dolor increíble. Nunca me había pasado esa lesión. De ahí llego, juego con Chivas un partido contra Pachuca y me empieza a estirar otra vez hasta que ya no podía ni siquiera ni trotar. Entonces nos hacemos estudios y nos damos cuenta que el pubis los huesos pélvicos o lo que le llaman, estaban llenos de sangre. O sea, estaba horror. Me habla todavía para otras convocatorias, me presento, pero me regresan porque dicen, no, pues no pueden ni trotar. Sí. Entonces empiezo a hacer, y la verdad que él, tanto Osorio como su grupo Pompilio, que era el otro que también tenía mucha comunicación conmigo, me preguntaban que cómo estaba antes de que saliera una convocatoria. Y le digo, no puedo ni siquiera ni trotar. Entonces yo estaba, la verdad, y me puse medio triste. Todavía estuve con la foto, estuvimos en el estadio, hasta que cuando me llevé a mi familia, a mis hijos. Se fue la oportunidad. Ajá, que habíamos calificado al Mundial y ya sabes, te sientes parte, dices, nos vamos al Mundial. Y yo soñaba con eso. Y la verdad es que él todavía estaba muy al pendiente de mí. Pero cuando le digo, pues no puedo trotar. Entonces, pues en el fútbol es así. Desgraciadamente te tiene que hacer un lado. Y se te fue al Mundial. Pues yo todavía el equipo se va al Mundial y yo todavía regreso a
a Guadalajara y yo todavía no podía entrenar con Chivas. Y yo le dije a Matías, déjame opero. Porque el conejito, yo platicaba mucho con el conejito Brizuela que lo habían operado de eso. Entonces me dice, no, pues yo me operé y después quedé bien, pero fueron como 3 meses. Y yo, chin. Entonces yo le digo, Matías, déjame opero. Le dije, la verdad me duele muchísimo, no puedo ni tratar. Y me dice, déjame traigo a un fisio que a mí me ayuda mucho, tanto en River como en Italia, Fabio. Y Fabio me dice, dame la oportunidad. Si en 3 semanas vemos que no tienes mejora con él, te vas directamente al quirófano. Y la verdad, este cuate con manos santas me ayudó muchísimo. Y si bien al mes ya empecé a trotar. Y todo, sin operación. Sin operación. Y él me sacó. La verdad, él fue el que me sacó adelante. Y bueno, ahí es cuando viene la etapa del siguiente torneo importante, que era la CONCACAF. ¿Te arrepientes de algo en tu carrera? Yo creo que muchas veces decimos que no porque tomamos todas las decisiones. Quizá me hubiera gustado, no es que no haya sido profesional, siempre intenté dar lo mejor, pero muchas veces cuando vas madurando te das cuenta, si hubiera hecho a lo mejor esto, en cuestión de quizá estirar más o el tener algunos hábitos más profesional. O sea, más profesional me refiero vivir totalmente tu carrera, que es corta, para tu cuerpo. Muchas veces a nosotros se nos olvida y al final somos seres humanos, ¿me entiendes? Y al final también tienes que disfrutar ciertas partes. Pero cuando tú ves a un tipo que te pone la vara muy alta, y te lo voy a hablar así como un Cristiano Ronaldo, que es un tipo que realmente vive para su cuerpo, pues te das cuenta que él ha hecho cosas, por eso es de los mejores del mundo. Disciplina. Y no nada más él, a lo mejor hay otros jugadores que no conocemos tanto, quizá Cristiano, porque es una figura que ha logrado muchísimas cosas, y como estás más al pendiente de él, te das cuenta de todos los cuidados que pueda tener. Entonces, él vivía realmente para su cuerpo. A veces acá, de pronto, pues tú dices, pues voy al asado, voy a comerme unos tacos con la familia, me voy a hacer así. Entonces, y la mayor parte de los futbolistas lo hacen, ¿no? Porque dices, bueno, también tenemos que disfrutar y todo eso. Pero a lo mejor si hubiera sido esa parte de realmente vivir toda mi carrera para mi cuerpo, tratar de ser esa parte, ahora sí que la excelencia, quizá hoy en día podría estar jugando un poco más de tiempo, no lo sé. A lo mejor hubiera llegado a Europa, ¿no? Eso no lo sé, o sea, realmente hubo una vez que tuve interés del Porto, cuando estábamos acá, pero por diferentes cosas no se dieron. Pero te digo, es algo de que lo hubiera, es muy difícil saber qué es lo que habría pasado en ese entonces. Pero de ahí en fuera creo que las decisiones se fueron tomando de buena manera. Te digo, eso es la única forma o la única parte de la que quizá me hubiera arrepentido, el no vivir más tiempo para mi cuerpo. Si pudieras hablar con tu yo de 20 años de edad, ¿qué le aconsejarías? La verdad, prepárate lo mejor y siempre trata de ser el mejor en todo. O sea, cuida tu descanso, cuida tu alimentación, que al final muchas veces pareciera que no y lo tomamos porque a los 20 años te sientes espectacular, 24, 25, a los 28 años es cuando el jugador, o a mí me pasó y platicando con algunos compañeros, es cuando al jugador le empiezan a venir los achaques de tanto recorrido también, porque al final es alto rendimiento. Llevas tus rodillas, llevas tus músculos al máximo. Eso es una realidad. Entonces, si los vas a llevar al máximo, tu cuidado tiene que ser al máximo. Yo le hubiera dicho esa parte, ¿sabes qué? Disciplínate bien, sé consciente también de lo que estás ganando, en lo que gastas, en lo que haces. Eso yo creo que le diría. ¿Y le advertirías de algún jugador que te tocó enfrentar? ¿Quién fue el jugador más difícil de marcar? Yo creo, porque también venía yo de una etapa de maduración, pero lo digo porque para mí era un jugadorazo y muy explosivo, era Chucho Benítez, que en paz descanse. Sí. Era muy explosivo ese jugador y era un jugador que no era el clásico 9 que a lo mejor nada más está en el área para meterla. No, él creaba sus propias jugadas, él era muy potente. Si te picaba la espalda y no estabas preparado, te la ganaba. Era muy vivo para hacer movimientos y encima tenía un cañón en su pierna derecha. Bueno, con las dos luego definía. ¿Y cuál fue tu mejor pareja defensiva? Yo creo, es que jugué en Chivas, me tocó jugar con infinidad de personas, pero alguien con el que te sentiste más cómodo. Con el que me sentí muy cómodo en Chivas fue Salcedo y Alanís. Esos dos fue con los que la verdad me sentía muy, muy cómodo. Nos empezamos a entender cuando uno salió, cuando no.
Pero el que me arropó demasiado y con el que aprendí mucho y me sentía totalmente seguro era Luis Amaranto Perea. Venía del Atlético de Madrid, era capitán de la selección colombiana y él era un tipo al que yo le aprendí mucho en cuestión de ubicación. Yo admiraba cómo él comandaba toda la defensa, la parte de adelante. Era un tipo que todo el día estaba hablando, todo el partido estaba hablando, tanto en entrenamientos como en partidos. Oye, y bueno, ¿cambiarías algo de tu paso con Chivas? No, la verdad es que no. Siempre. ¿Saliste dolido de Chivas? Sí, salí. ¿Qué te hicieron? ¿Por qué saliste de Chivas? No. O sea, salí muy dolido quizá porque yo tenía otras expectativas, ¿no? Y yo lo había hablado con la gente, la directiva de arriba, y lo hablaba mucho con Jorge. Yo con Jorge era un tipo que me quería mucho. La verdad, de pronto iba hasta a su casa o de pronto íbamos a cenar para hablar de diferentes cosas, tanto de fútbol como de la vida, como de otras cosas, que eso siempre era de una manera muy personal. Jorge tenía esa parte muy humana, que cuando hablaba tú en el 1 contra 1, era increíble, la verdad, la manera de escucharlo, la manera de que te aconsejaba, cómo te escuchaba, porque no era un tipo que nada más hablaba, era alguien que escuchaba realmente lo que querías. Y yo con él sabía que yo quería retirarme acá, y él sabía que yo me iba a bajar el sueldo para... Yo le dije, ya no estoy tampoco por una etapa tampoco de salario. Si bien el jugador siempre aspira a tener un mejor salario, al igual que todos los profesionistas, siempre dice, bueno, yo quiero crecer para mejorar mi tema también económico y poder tener un patrimonio al final del día para mi familia. Pero yo en ese momento dije, órale, me la juego y me bajé el salario para yo quedarme y retirarme en Chivas. Pero a los 6 meses me salieron con otra jugada que no era la que habíamos hablado. Pero bueno, al final... El que terminó sacando a varios, ¿no? Sí, pues todos lo conocemos. A partir de ahí, bueno, José Luis Higuera, sí. A partir de ahí, ¿crees que esas decisiones que tomó Higuera hizo que Chivas cayera y se viniera en picado un poquito en planeación, en formas? Mira, me hubiera gustado quizá, porque antes de juzgar, yo trato de ponerme en los zapatos de cada uno, ¿no? Quizá es un tipo con el que yo hoy en día no me llevo, ni a Mauri ni mucho. Sí, no, es un tipo que la verdad a mí ni me gusta hablar de él, porque no me gusta darle importancia a gente que la verdad no trasciende en mi vida. Pero me hubiera gustado ponerme a lo mejor en los zapatos para saber qué es lo que estaba pasando en ese momento o por qué se va un equipo tan bien armado. Porque al final del día puedes tener una racha mala después de un torneo bueno, que siempre ha pasado con equipos también grandes, que dices, oye, fuiste el campeón y ¿cómo iniciaste el torneo? ¿Por qué no tuviste? Pero después ese mismo equipo vuelve a agarrar, porque al final del día te conoces, había jugadores de mucha experiencia, de mucho talento. La verdad que nos sentíamos, por algo fuimos 2 veces campeón en un mismo torneo, fuimos campeones de Copa y de Liga. Eso te hablaba de una gran competencia que había dentro del grupo, pero te hablaba también de un gran grupo, nosotros le hablábamos familia porque literal era así, convivíamos con ellos gran parte de nuestra semana o del año, caray, con ellos. Entonces, sí dolía de pronto ver que pues, se te iba un portero que había sido campeón, que se te iba quizá un jugador que era muy talentoso como Pizarro, que se te iba el Gallito Vázquez, que era nuestro soporte en la media cancha, que se te iban jugadores claves o importantes que en un partido te podían marcar diferencia. Después así toman ellos la decisión de que me vaya yo junto con otro que se nos fue, Tomás Boy, que tampoco tuve una muy buena relación con él. No por mi parte, yo siempre quise hablar y tenerla bien, pero él era también un tipo que todos conocen su carácter y él también es de los partícipes que yo salga del equipo. Entonces, eso era algo que me dolía, que yo siendo capitán, no me dieran tampoco ese respaldo como directiva al decir, oye, pues porque no te quiere este entrenador por temas pasados, en 3 años pasados que hubo una bronca con él estando en Atlas y yo en Chivas, y cuando llegó acá se la tomó todavía muy, muy personal y de pronto no, este jugador yo no lo quiero y no lo quiero y no lo quiero, y él viene a dirigir 4 partidos, el cual se queda otro torneo más y a mí me dice, soy el primero que limpian. Entonces, sí fueron formas que quizá no tengan que ver quizá con Amauri, ni mucho menos, porque yo la última vez que estoy ahí en Chivas, yo veo a Amauri y hablo con él, nos dimos totalmente hasta un abrazo y todo el rollo, y la verdad que Amauri siempre se portó 100 puntos conmigo, la verdad con esa parte no, simplemente es con esta persona que acabamos de hablar, que
tumbó a varios jugadores, a nuestro mismo entrenador. Y bueno, te digo, ya al final del día, pues las cosas pasaron así y yo salgo de Chivas. ¿Estás bien, Jair? ¿Estás bien? Ahorita, como estás en este momento, ahorita lo platicamos de toda tu carrera, pero ¿estás bien? ¿Estás a mano con el fútbol, podemos decirlo? Sí, yo creo que el fútbol te da también conforme lo que tú te des, porque tú en el fútbol vas a ganar por lo que hiciste, no por lo que vas a hacer, porque muchas veces dicen, este jugador va a ser un crack, pues ahí va, un contrato, y a lo mejor no termina siendo el crack que todos pensaban. Entonces, yo, la verdad que de un inicio, pues el fútbol de pronto me dio muchas veces la espalda, pero de pronto cuando me la dio, quizás es el momento en que yo estaba preparado para hacerlo, y la verdad que en eso el fútbol también fue bastante noble conmigo en esa cuestión. Como quizás dijo, me entregaste todo este tiempo de tu carrera, me entregaste quizás estos sacrificios de no estar con tu familia, de aguantar quizá hambres, de no dormir bien, de tener que lavar alfombras en la noche. Entonces él a lo mejor más tarde me lo dio. Quizá me hubiera gustado más, pues por supuesto que sí, o sea, uno siempre aspira más. Si tú te quedas en la medianía y te quedas en el conformismo, digo, llegué. Normalmente esos que se quedan en el conformismo difícilmente tienen una carrera arriba de 2 o 3 años de primera división. Dan un torneo, y después, ¡fum!, y andan entre la primera A y andan así. Digo, y al final es lo que cada quien quiere aspirar. Te digo, yo teniendo quizá jugadores en mi infancia o en mis carreras de fuerzas básicas, tenía jugadores que habían llegado a selección nacional y quizá no tuvieron la carrera que yo tuve en primera división. Pero eso te lo va dando por el esfuerzo y el sacrificio que tú vas poniendo dentro de tu carrera. Ya por último, porque se alargó la charla, la verdad, muy, muy padre. Bueno, si no hubiera sido futbolista, hubiera sido cantante, ¿no? ¿Cómo se da lo de la música? Fíjate que desde chico me gustaba, pero nunca estudié. Nunca estudié música. Si bien en la secundaria te daban... Soy más lírico. O sea, si yo, por ejemplo, el piano que ves aquí, ese yo lo compré como adorno y yo no sabía tocar el piano. Yo dije, y me empecé a poner así como a investigar. Si tú me dices, oye, esta nota y esto, no lo sé, pero puedo sacar canciones en base al oído. Y la guitarra la aprendí a tocar en la secundaria, pero porque era, ya sabes, el círculo de sol que todos te enseñan. Y los deditos, pero es que no sé qué. Y de pronto sí, me agarró. Y conforme fue pasando el tiempo, obviamente no le fui dedicando tiempo a la música, pero siempre me gustó de que de pronto estabas con la familia, un karaoke, que no sé qué, o con los amigos, un karaoke. Cuando apareces públicamente cantando un boom, ¿no? ¿No te llegaron hasta propuestas o alguna cosa así? No, fíjate que tengo muchos amigos músicos de banda MS, por ahí Carlos Rivera, otro gran amigo, y de pronto hablamos y me dice, oye, mamá, cantas, cabrón. Y yo le digo, no, pues me gusta, no, cantas, güey. Así todos nos quedamos, caray, no lo hace mal, ¿eh? Hace poquito, te voy a contar esta anécdota, yo tengo varios amigos ahí en el tema música. Aquí viene mucho en Guadalajara el que le hizo los discos a Luis Miguel, que se llama Kiko Cibrián. Él de hecho sale en la serie y todo. Él fue su director de musical y él es el que le produce la gran parte de los éxitos de Luis Miguel. Se llama Kiko Cibrián y él viene mucho a Guadalajara. Y lo conozco por un amigo y un día le dice, oye, Jair canta. Y estábamos en el estudio y me dice, ¿cantas? Y yo le dije, no. Le dije, pues canto como todos en la regadera. Y le dijo, no. Y sacan una guitarra y me pongo a cantar. Pero yo estaba nervioso porque yo no estoy acostumbrado a eso. Entonces me dice, a ver, cántame otra vez esa canción. Y se la canta. Y él me dice, ¿y qué haces jugando fútbol? Él, lo primero que me dice, mira, yo he sacado producción de Rey, de Carlos Rivera, Luis Miguel. Pero él me hablaba de ese tema, pero yo me chiveaba porque le digo, no, ¿cómo crees? Me dice, no, es que si tú te preparas, sacas una buena... Dice, no lo echas en saco roto. Pero la verdad es que yo nunca me he visto en esa parte, ¿me entiendes? Yo toda mi vida... ¿No te latería? Nunca... ¿Estás chavo? Sí, nunca está de más intentarlo. La verdad, al final del día, mira... Si haces voltear la silla de los jueces, ¿eh? Exactamente. O sea, yo dije, pues si volteo la silla, pues ahora le estoy dentro. No, la verdad es que al final del día he tratado y muchas veces lo pienso, solo se vive una vez. Y al final lo que te queda en esta vida son las experiencias y es lo que te animaste a hacer, o sea, a lo que te hayas aventado. Puedo decir, quiero ser arquitecto y quiero a lo mejor porque hay muchos que sin estudios logran hacer casas. Entonces, yo quizá a lo mejor sin no haber tenido un estudio de música,
quizá pudiera ser. Al final es el que uno tenga la certeza y tome esa decisión, como en toda la vida. El que toma decisiones y se anima a hacer las cosas, al final te puede dar una sorpresa. Entonces, al final te podría invitar al auditorio Telmex. Bueno, ¿quién sabe? Espero estar ahí. No es cierto. Oye, ¿te quedan sueños por cumplir entonces? Siempre hay sueños. O sea, el fútbol al final es un ciclo y una etapa de todos. Vienen otras cosas, como dice, tengo 35, voy a cumplir 36. Pero creo que estás en una etapa joven donde pueden venir cosas importantes, proyectos. A mí me gusta mucho también el tema empresarial. Quizá el fútbol pues siempre ha sido una pasión para mí. Me estoy preparando porque yo no sé si el día de mañana quizá pueda estar como entrenador, quizá pueda estar como Pedro Antonio Flores. ¡Hágala! ¡Hágala! Ahí narrando contigo un partido, no sé. Analizando, ¿no? La verdad es que... muy padre también. Sí, la verdad es que es algo que todo lo que tiene que ver con el fútbol, pues al final es una pasión con la que yo nací. Y es algo que toda mi vida he aprendido esto. Una vez platicaba con Cufre y me decía, Jair, no le regales los 20 años de experiencia que has obtenido dentro del fútbol, todo lo que has aprendido, las cosas buenas, las cosas malas, no se las regales a nadie. Entonces, la verdad que fue un gran pensamiento que me dejó Leandro y no lo sé, hoy estoy en esa etapa donde quiero ver qué es lo que me apasiona. No quiero ya hacer cosas que no apasionan, quiero tratar de vivir una buena vida, ser pues feliz en esta vida. Estoy intentando encontrar esa etapa, pero pues mientras uno tiene que seguirse preparando. Y el equilibrio con la familia, ¿no? También. Eso es lo que te da. Hoy en día yo te puedo decir si gran parte de lo que pude lograr fue en base a esa estabilidad que me dio mi familia. Por último, ¿cómo quieres que recuerden a Jair Pereira? Como una persona que inspira, o sea, al final que motiva a la gente de saber que a través de una historia como esta, que no vengo quizá de una familia deportista o futbolista, donde a lo mejor tuve una palanca donde me ayudaron y que fue en base a tocar las puertas, en base de esa perseverancia, de ese sacrificio y de esa disciplina. Entonces, si yo puedo servir como para ser inspiración para los demás o como alguien que recuerdan como un guerrero dentro de la cancha, pues eso la verdad se siente bonito poder inspirar a demás gente. Gracias, Jair. No, hombre, ¿de qué? Aquí tienes su casa y qué gusto platicar contigo. Seguimos en constante movimiento, no se vaya. Bueno, seguimos en constante movimiento, ya nos pasamos aquí a otra parte de tu casa. Y mira, ahí te va, esta sección es muy sencillita, te voy a entregar 2 paletitas aquí. Ver, échale. Una dice, es falso, es cierto, y en base a las preguntas, luego la muestras, ¿no? Ya. A ver si no la cago. No, chécale ya. Si no, Chale, sí. ahí nos vamos a ver. Y nos vamos rápido, así. ¿Te vamos a volver a ver jugar? No, la pusiste. A ver, muestra una. ¿Por? No, pues tú dijiste A ver, que algo. es falso. ¿Puede haber alguna sorpresa? Todavía no lo sabemos. Ok, bueno, entonces al pendiente, a ver. ¿Es mejor defender un gol que hacerlo? En mi posición, Sí, en tu posición. sí. Se festejan también muy No, para no. los goles, ¿no? Sí, la verdad sí. O sea, los goles es algo que uno siempre quiere hacer también. O sea, como defensa también sueñas con meter un gol. Pero si tú puedes salvar una, por ejemplo, en la línea para tu equipo y representa el triunfo. O sea, también se festejan las barridas, así también. No, tampoco. ¿Tampoco? Eso Bueno. es parte de una chamba. Bueno. Ok, eso tiene. ¿Fue con Chivas tu mejor etapa como futbolista? Cierto, los títulos que ya platicamos, ¿no? ¿Es malo cambiar de equipo muchas veces? ¿Cierto? Porque no agarras identidad, ¿no? Sí, no tienes una regularidad quizá en ¿cómo se llama? En el fútbol mexicano, y ser cambiante muchas veces no te viene bien. Que muchos jugadores parece que Sí, tienen de a 8 o 10 de equipos. 8 o 10 equipos y ya no los identificas. Sí. ¿Con quién estarías más identificado tú? ¿Con Cruz Azul o con Chivas? Yo creo que con ellos dos, porque también en Cruz Azul estuve casi 7 años y con Chivas fueron 6. Entonces fueron 2 equipos con los que duré bastante tiempo. Ahí te va. ¿Cambiarías lo realizado con Chivas por el sueño europeo? No, si te hubieran dicho, oye, te vas acá. O sea, pues es que como no pasó, si hubiera sido el Real Madrid o el Barcelona, pues ahí te digo, es cierto, Sí, pero no pasó. si nada es por un sueño europeo y haber perdido todos los 5 campeonatos, pues yo No. te diría que no. Falso. Se queda con eso. A ver, ¿te gustaría ser cantante profesional? Bueno, esperen el lanzamiento.
próximo de Yair Perón, que se va. Ay, Dios. Sí, bueno, ya está. ¿Quisiera ser entrenador? ¿Te gusta transmitirle también esa confianza? ¿Qué tipo de entrenador serías tú? Pues yo sería yo soy muy intenso como para vivir el fútbol. Creo que sería ofensivo y un equipo muy dinámico que apretaría en todo momento. ¿Y con el jugador? No, con el jugador seríamos... Sí, seríamos a toda madre. La verdad es que yo cuando tenía un entrenador que era muy a toda madre, pero también saber respetar y que el jugador sepa que hay una autoridad. Esa etapa podría ser muy interesante en Yair. ¿Te gustaría llegar a dirigir a Chivas? Entonces, ¿quién no? Sí, pues ¿Quién sí, no? claro. Y ahí a poder conseguir cosas. Bueno, no cualquiera puede ser capitán de un equipo. ¿Cierto o falso? ¿Qué debe de tener el capitán? Yo creo que primeramente ser ejemplo para los mismos jugadores y que vean en él una persona que a pesar a lo mejor de las adversidades persiste, que a pesar de que las cosas no puedan estar bien es el primero que se para y trata de arropar a todos los jugadores, tratando de darles ánimo para seguir adelante. ¿El jugador de fútbol está preparado para el retiro? ¿Qué le falta? Lo que hablábamos de prepararte Uno siempre dice que puede estar preparado porque ya cumplió, pero sin lugar a duda cuando pasan 2, 3 meses que no estás ahí, empiezas a extrañar demasiado, empiezas al final del día, fue toda una vida que estuviste en esa parte, que estuviste acostumbrado a tener esa adrenalina y muchas veces puedes decir que es cierto, que ya estás apto, pero no, siempre, al menos con todos los que he platicado, la mayor parte me han dicho, no, siempre se extraña. Definitivamente, no vaya que hay muchos casos. A ver, vamos con esta. ¿El mejor equipo en México es el América? ¿Es el que tiene más títulos? Sí, no dijiste que el que tenía más títulos, Okay. Tú dijiste el mejor equipo. El mejor equipo. Sí, no, o sea, ¿Cuál para mí no. ¿Cuál es el mejor equipo de México? Pues está entre Cruz Azul y Chivas, pero Chivas tiene mucho... Para mí es de los mejores. Ahí, bueno, la supo capotear bien. Son los dos mejores, para mí es Chivas y Cruz Azul. Ahí está, bueno. ¿Tuviste diferencias con algún técnico? Ya nos decías. Pasó con el tema de Tomás Boy, en paz descanse. Sí, con él. Que es ¿cómo estuvo la bronca esa con Atlas? No, pues él me fue a buscar ahí al medio tiempo antes de un partido contra el Atlas. Y pues sabíamos que Tomás era de ese tipo que siempre busca quitarte la concentración y tratar. Y todo el partido me estuvo jodiendo mientras estaba el partido, gritándome que era el jugador más malo y todo el tema. Y después me fue y me pegó un pechazo ahí en las escaleras. Y pues yo le respondí con un manotazo. Y de ahí nos empezó a decir de cosas. Él me seguía ofendiendo. Yo también le dije 2 o 3 cosas también a él. Y ya desde ahí se quedó. Pues una relación mala que cuando llega a Chivas, pues sí fue como... ¿Te la cobró? Sí, me la cobró. Que algo que yo siempre dije, quise arreglarlo con él, porque era algo que yo no había iniciado, era algo que él intentó hacer. Pero bueno, al final del día cada quien tiene sus formas. Pues sí, ahí quedó una anécdota, ¿eh? Bueno, México está para ser campeón del mundo. Piénsala bien. Híjole. Ser campeón del mundo. Si le hacemos como el Chicharito para que pensemos cosas chingonas, Pues, entonces, es que nunca puede... Si tú pones falso, también es una dosis de realidad, ¿no? No, yo por ¿De ejemplo, dónde estamos parados? hablando de hoy en día los resultados y viendo los niveles que tienen otros equipos, yo diría falso. Pero si los jugadores se revelan con la calidad que tienen, puede ser cierto. O sea, todo está en Yo creo que sí, actitud, en mentalidad. y en la cabeza. Te lo digo porque nosotros también, es el ejemplo claro, nos enfrentamos también como a selecciones cuando estábamos con Chivas y nadie apostaba por esa parte. Y cuando no apuestan contigo y uno saca esa garra y saca esa mentalidad de que voy a ganar, tú puedes dar la sorpresa. Es como cuando también pasa que el último lugar le pega al primero. Usted diría, Claro. le ganaría, no sé, el último lugar al primero y yo te digo, falso. Y pum, viene y cierto. Y la verdad es que yo confío en que México tiene jugadores muy capaces que en cualquier momento podrían revertir. Ojalá fuera esta parte. A ver, ¿el draft es una injusticia? Es que difícilmente me tocó pasar por el draft, pero sí veía compañeros que sufrían ahí, así es que es cierto.
cómo es mejor un trato directo, ¿no? Sí, exactamente. Entre directivas. De último momento era difícil ver a personas ahí tratando de cazar a uno y que de repente los ignoraran y no los pelaran y eran cosas complicadas que vio el jugador. Oye, ¿los medios de comunicación le hacen daño al fútbol? ¿O depende? No, es que hay ciertos y hay falsos. Porque hay unos que realmente tienen una crítica bastante constructiva y hay otros que lo hacen simplemente por la manera de vender nota o de hacer otra cosa que puede perjudicar tanto a un jugador, por lo que se pueda decir, porque muchas veces trasciende lo que uno como comunicólogo pueda decirle a la gente, eso puede trascender. En mucha gente que se deja llevar y eso puede llevar a ofender a unos jugadores y hasta muchas veces a su familia. ¿Tuviste problemas con la prensa? Casi nunca. ¿Cierto? ¿Falso? No. ¿No? Casi Falso. nunca tuviste ahí el No, nunca tuve así como con ellos, no. De pronto hablaban ciertas cosas, pero pues, al final yo salía a siempre decir la verdad o lo que yo pensaba. Entonces, por esa parte no. Es que es a toda madre, Jair Pereira. A ver, ¿eres buena onda? Huevo. No es cierto, no sí, es a huevo. no es a huevo. Es cierto. O sea, hay que hacer otras que digan a huevo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Es la nueva sección. A ver, ¿cuál es tu comida favorita, Jair? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es la comida La favorita? comida favorita, ¿qué te gusta hacer? Me gusta mucho la comida italiana. Las pizzas y las pastas. ¿Y cómo le das para mantenerte así? No, esa te digo, la favorita es una vez al año, no sé, es las que más disfruto cuando peco. Porque no hay, dices, entonces te sabes Sí, de gloria. y la otra, la segunda es la carne. Me encanta la carne asada. ¿La carnita asada Sí. o corte? No, los cortecitos, pero cuando es carnita asada le metes de todo, le metes ahí un sirloncito, le metes un ribeye. ¿Tú eres parrillero y todo también? Pues sí me lo he aventado. Ahora fíjate que donde me hice experto fue en la pandemia, que estábamos siempre encerrados, entonces ahí tenía y tuve que aprender. Sí. ¿Tienes algún emprendimiento? ¿No? Cierto. Tengo una empresa de drones, que hacemos espectáculos aéreos. Otra empresa que me dedico a importar pasto sintético de China. Tengo una cadena de barberías y hay unas cosas de construcción. Y las barberías ahí te atiendes. Sí, ahí vamos a que nos pongan chulos. ¿Alguna vez te quitarías la barba? ¿Cierto? Sí, me la quitaré. Sí, y sí palomea a tu señora, ¿no? Sin barba. Pues No, ya dijo que dice que no. no, le gusta más con barba. Sí. Por eso. Oye, ¿tienes alguna crítica que consideras haya sido la más dura en tu carrera? ¿Cuál fue la crítica más dura que te hicieron? Pues una vez creo que me dijeron que yo no era un jugador para estar en primera división. Que era así como un jugador del montón. Entonces, pero pues fue una persona que tiró ahí para ver quién por joder, como dicen, sí, ¿no? Sí, yo la verdad que no me enganchaba con todas esas cosas. Pues digo, después de que se me hayan cerrado tantas puertas y de estar así peleando, digo, al final lo que está hecho, pues ahí está reflejado en las vitrinas. Bueno, y hablando de vitrinas, esta no viene aquí, por eso yo lo voy a hacer. ¿Te dio gusto el título del Atlas? La verdad es cierto. La verdad que sí se lo merecían y más por su gente. Por su gente que tanto tiempo estuvo ahí. Tengo muchos amigos que le van al Atlas y por su gente que tanto tiempo esperó y que la verdad le pudieron dar una alegría a su afición. Eso a mí me gustó. ¿Te gusta este juego de Atlas? Sí, creo que es muy equilibrado. Digo, han encontrado creo que su forma de jugar, que es estar bien parados en la zona defensiva, si bien fueron de las mejores defensas del torneo. Pero aparte que cuentan con dos tipos en punta que lo están haciendo de buena forma. Entonces, saben ellos perfectamente qué es lo que juegan. Que cuando recuperan el balón, tratan de atacar inmediatamente con un poste como lo es Furch, para las pasadas tanto de Quiñones o de Chalá que van por fuera. La verdad que lo han hecho de muy buena forma y les ha resultado. Definitivamente tiene que ser comentarista. Pues ya veremos. No, lo haces bien. No, muchas gracias. Bueno, seguimos en constante movimiento. Y será que nunca se llenaba la luna. Será que el tiempo irá menguando nuestras ganas. Será y será la luna. Será
será, no serán las ganas, será. Ajá. ¿O será que veremos a Yair Pereira en un escenario? Será. ¿Será que te veremos en un escenario? No lo sé, hermano. Ya veremos. Te transmite la música, ¿no? Me relaja y me apasiona. Sí, La ¿no? verdad, sí, me gusta. La música necesita también ese grado de pasión, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que todos los cantantes, al menos que yo he visto, cantan con pasión y por eso transmiten. Sí, el tema es transmitir y transmites, Yair. No sé. La música, tienes el piano aquí, la practicas, te gusta, te logra esparcir. Normalmente en tiempos libres o casi siempre en las noches después de cenar, me vengo aquí un ratito, como estamos muy cerca de la cocina, me vengo un rato y hay veces que me paso hasta una hora, pero así como que sacando canciones. La verdad es que no sé muy bien tocar el piano, he aprendido a base o en videos de YouTube o mucho de oído, entonces es más por eso, pero pues sí me agrada. ¿Eres compositor? ¿Te aventarías alguna rolita? Sí, podría escribir ahí una canción, de pronto me gusta escribir y todo el tema, pero podría escribir una sin problema. A ver, ¿eres romántico? ¿Te gusta hacer más canciones de despecho? O de cosas cotidianas de la vida. O sea, de repente hay estilos que te transmiten más, ¿no? Sí, yo soy más bohemio, me gusta más así como las cosas más romanticonas. Pero sin lugar a duda, si te cuentan una buena historia, podrías hacer algo de despecho que pueda ser así de esas pegadoras. Sí, como que puedes transmitir ese feeling, ¿eh? Sí. Bueno, ya para cerrar esta entrevista en constante movimiento y agradeciéndote aquí que nos hayas recibido en tu casa, vamos con 5 consejos, ¿no? Los 5 consejos de En Constante Movimiento. Dinos 5 palabras que deberían acompañar el camino al éxito. Creo que la actitud, la perseverancia, el amor, la felicidad y... Te voy a soplar la disciplina. No, sí, tienes razón. Disciplina es algo que siempre estuvo también en mi carrera y en mi vida. Que siempre, a ver, ¿cuáles son los 4 valores que deben de ser fundamentales? Lealtad, honestidad, paciencia, lo vuelvo a decir, que yo fui un tipo bastante paciente para las cosas, y humildad. La humildad, eso es fundamental, ¿no? ¿Cuáles serían los 3 hábitos que todos deberíamos de tener todos? Comer bien, descansar bien y ser feliz. Tiene que ser un hábito ser felices, ¿eh? Porque de repente a veces uno amanece de genio y no cambia uno su estado, ¿no? Si pudieras darle 2 regalos a la humanidad, ¿cuáles serían? Salud y felicidad. Salud y felicidad. Todos saludables, felices y poder estar felices todos. Disfrutando de la vida, señores, y cantando con Yair Pereira. Ya le vamos a ir. Bueno, y el último, a ver, un consejo que impacte la vida de todas estas personas que no ven. Un consejo que digas esto. Yo digo que nunca permitas que nadie te diga que no se puede. Eso es algo que yo lo llevo ahí bien presente y más que nada eso. Claro que se puede. Y que vivan su vida como si fuera, que todos los días vivan como si fuera su último día. Ahora sí que como dice un güey, hágala. Hágala. ¿No? Exactamente. Así debe ser, Yair. Así tiene que ser. Muchas gracias por recibirnos. No, hombre, aquí tienen su casa. Espero verlos pronto. Gracias, nosotros seguimos en constante movimiento y aquí ya nos vamos a quedar a la bohemia. Sí, nos vamos a echar una bohemia ahí, un rato más. Pues hágala, señores, venga. Hoy vivimos un ejemplo de tenacidad, de disciplina, de perseverancia en alguien que batalló para poder conseguir el éxito y que ese es el mensaje que nos deja. Todo se puede si se propone lograrlo. En constante movimiento con Yair Pereira, ojalá lo hayan disfrutado como yo.